espero que estén ustedes muy bien. Sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea, México, en Iztapalapa. En la cual pues hoy estamos muy contentos porque estamos acá transmitiendo desde Fuerteventura, España, con el pastor Nicolás García y su bella esposa, Montaña. También está por allá Lauri. Acérquense, por favor, que se os vea. Nada más tantito que sea para que la gente vea que están aquí. Aquí estamos. Cuidado con los cables. Miren, aquí están. Hola a todos. Saludos y bendiciones. Igualmente, me alegro de estar con vosotros. En la distancia, pero me alegro. Sí, pues esperamos que estén ustedes muy bien. Tenemos hoy pues un servicio de gala. ¿Por qué? Porque tenemos, más bien, aunque nosotros somos los invitados, pero ellos ahora son los invitados al servicio de Iztapalapa, de México, y espero que ustedes estén muy contentos, espero que lo disfruten mucho, tanto como nosotros lo estamos disfrutando aquí, pero sobre todo que salgan edificados como siempre, que es lo importante, que el Señor nos guíe, nos muestre cuál es la voluntad del Señor para la vida de cada uno. Y pues vamos a comenzar con este servicio, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a empezar este servicio del día de hoy, en el cual pues, como siempre les digo, una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta siempre es hacer nuestras alabanzas. Hay que alabar a nuestro Señor, hay que decirle que lo amamos, que lo queremos en nuestra vida y agradecerle con esas alabanzas todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Por tanto, pues los invito a que canten con nosotros unas canciones que aquí preparó el pastor Nicolás y le vamos a hacer algo de coros, aunque nosotros no cantamos nada, pero con mucho cariño lo vamos a hacer para que ustedes estén alabando con nosotros ahora que se puede. Muchas gracias por la oportunidad, Pedro, de poder compartir este tiempo con los hermanos de Iztapalapa, México. Es un placer poder compartir con ustedes este tiempo, aunque sea en la distancia. Y bueno, es fantástico poder alabar juntos al Señor. Queremos cantar una canción, mi esposa y yo, y también con los hermanos, que se encuentra en el Salmo 108. Esa es la canción que dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Yo espero que también el vuestro lo esté. ¿Ok? Vamos a cantar para la gloria del Señor. Señor, cántale salmos y esta es mi gloria. Despierta, salterio y amor. Despertaré al alma. Despertaré al alma. Te alabaré y el nuevo pueblo, oh Dios. Porque más grande de los cielos, Dios, es tu misericordia. Exaltado seas sobre los pueblos, Dios, y sobre la tierra se enaltecida tu gloria. Sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tu mano poderosa. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte a ti la gloria,
que solo tú y nadie más se merece. Bendito sea tu nombre, Señor. En un tiempo me encontré solitario en este mundo, sin que nadie me ayudara y sin tener refugio, y sin tener un refugio. Pero vino el buen samaritano, el buen samaritano, cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba mis heridas, poniendo aceite y vino. Por allí por su levita me vino y no me hizo caso. También pasó un sacerdote, luego pasaron de largo, pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba mis heridas, poniendo aceite y vino. Ahora estoy en el beso, esperando su venida, esperando su regreso, para estar en su compañía. Pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba mis heridas, poniendo aceite y vino. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Cuando estábamos necesitados, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y tú viniste hasta nuestras vidas, hasta nosotros, y nos sanaste de la peor enfermedad que existe en el mundo, Señor, que no es el COVID, sino el pecado. Gracias por sanarnos, por darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Te adoramos y te bendecimos, porque ¿quién como tú, Señor? Tengo la esperanza de vivir con Él, pues dar una vida eterna que me prometió. A ti alabaré, te glorificaré, exaltaré su nombre por siempre y siempre. Aleluya, gloria a Dios. Él cambió mi corazón.
Gracias, Señor, por esa esperanza viva, reservada en los cielos para todos tus hijos. A ti sea todo honor, toda honra, toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias. Pues con esto disfrutamos de nuestra alabanza de super lujo con el pastor Nicolás y la hermana Montaña, y nosotros hacíamos como que cantábamos, pero realmente los que cantan bonito son ellos. Pero quiero comentarles que llega el tiempo de la oración. Como ustedes saben, siempre oramos en Iztapalapa, y lo venimos haciendo de una manera distinta, no nada más que cada quien ore y se hagan discursos eternos, sino que estamos ahora buscando otra manera de orar, porque sabemos que el Señor está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está Él, y entonces Él nos está escuchando. Ahora somos 4 aquí y son 5 por allá conectados, más los que se van a juntar en el transcurso de la transmisión y los que lo van a ver posteriormente. Así es que vamos a gozarnos con esta oración. Quiero que vayamos pensando, queridos hermanos, ¿es Dios el Espíritu que te guía? Piénsalo un momento, hermano. ¿Es Dios el Espíritu que te guía? ¿O te mueves por reaccionar a la carne? ¿Te mueves por tu carácter? ¿Te mueves por los deseos de tu corazón? Tienes que pensar esto, hermano. Porque ¿hacemos nosotros conforme a la palabra de Dios, o solo hacemos como que hacemos? ¿O solo fingimos lo que hacemos? Piénsalo ahí en tu casa, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué actúas así? Tienes errores igual que todos. Pero piensa en esto, hermano. ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué es lo que te mueve por dentro? Si es así, hermano, piensa que el Señor, por su palabra, en la Biblia, nos está mostrando el camino correcto que debemos de seguir, para que siempre podamos acceder a Él. Y por eso debemos de dar gracias por esta hermosa palabra de Dios que tenemos, hermanos. La tenemos ahí. Demos gracias. Demos gracias al Señor, porque a pesar de 2000 y tantos años que ya lleva esta palabra escrita, la tenemos firme, fiel en nuestras manos. La podemos comprobar, todos los exámenes los va a pasar. Agradezcamos al Señor. ¿Por qué otra cosa podríamos agradecer al Señor? ¿Qué te ha sucedido esta semana? En esta semana que has vivido, lunes, martes, miércoles, ¿qué cosas te han sucedido, hermano? Piensa en ellas. ¿Es justo darle gracias al Señor? Dáselas, hermano, porque el Señor te está escuchando ahora mismo. Porque el Señor está ahí contigo. Dile, gracias, Señor, por esto, por eso, por lo otro, por lo que tú estás pensando. Porque aquí nosotros estamos dando gracias contigo. Aunque estés tú del otro lado de la pantalla, nosotros estamos contigo. Estamos unidos porque somos hermanos. Ahora pues, ¿qué cosas le pedirías tú al Señor? ¿Qué cosas te están agobiando y te llevan a que tu corazón se sienta triste en algún momento? ¿Qué cosas tú le pedirías al Señor? ¿Por alguien que está enfermo? ¿Por él? ¿O por ella? ¿Por alguien que le está pasando mal? ¿Qué otras cosas, hermano? Piensa en ello, porque es importante que tú traigas esas peticiones al Señor, porque el Señor te está escuchando. Porque si tú estás haciendo lo bueno, porque si tú estás en la palabra de Dios, el Señor va a estar contigo.
si ayuda a los que no están con Él, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Y nos va a dar grandes recompensas. Recompensas espirituales que nos llenan el alma y el corazón, que nos dan alegría, que nos transforman. Hermano, piensa. Ahora, si no lo estás haciendo, si no te dejas llevar por la palabra de Dios, si no te dejas llevar por su Espíritu, ahora es el momento. Arrepiéntete. Dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a ser mejor. Tú quieres eso. Tú quieres ser mejor. No quieres ser la misma vieja persona que ya has dejado atrás. Aunque a veces nos equivocamos. Pero ya no somos esclavos del pecado. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete. El reino de los cielos está ahora en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos ayude a soportar las pruebas, sabiendo que dará justa recompensa de la permanencia en su palabra, de la permanencia en su fe. Hermano, díselo al Señor. Él está ahí contigo. Por último, piensa en todos aquellos que le están pasando mal. Tú los conoces, yo también. Tú tienes algunos, yo tengo otros. Hermano, pensemos en ellos. Pidámosle al Señor por todos aquellos que están pasándola mal. Pidamos también, porque tú tienes familiares y yo también, que aún no se han acercado al Señor, que aún están alejados. Pidamos por ellos, por tu hijo, quizás tu padre, tu mamá, tu hija, quizás hasta tu esposa. Y si bien estamos nosotros cerca del Señor, démosle gracias porque tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero también muy justo. Señor, te damos las gracias porque estás ahí, Padre, porque escuchas en cada uno de los rincones donde nos están viendo ahora. Escuchas esta oración. Gracias, Padre, porque estas sugerencias que hacen mis hermanos desde el fondo de su corazón son en amor a los demás, a su familia, a los hermanos. Pues sabemos que nos has escuchado a cada uno de nosotros. Padre, esperamos tu voluntad perfecta, pero te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. Gracias por orar con nosotros. Gracias. Si algo nos faltó, sigamos orando. Sigamos pidiéndole al Señor, porque Él está ahí y Él nos escucha. Ahora pues los voy a dejar con el pastor Nicolás, ya que él, tenemos el gran gusto de que él nos vaya a predicar el día de hoy un tema muy importante y espero que sea de alta edificación para ustedes. Los dejo con el pastor Nicolás. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad que me concedes de compartir este tiempo con los hermanos. Quiero invitarles a que abran la Biblia por el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, donde vamos a leer los versículos del 19 al 22. Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Es la porción de la escritura que vamos a meditar en esta ocasión. ¿Lo tienen? Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo, hasta ahí la palabra del Señor. El apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, está en su contexto, es decir, está explicando a lo largo de este capítulo que en Cristo ya no hay diferencia entre judíos o gentiles, sino que en realidad todos somos uno en Cristo Jesús. Es algo que él también repite en Gálatas 3:28, ¿verdad? En Cristo ya no hay varón ni mujer, judío ni griego, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Ese es el tema que el apóstol está tratando en esta ocasión. Así que, por eso dice que, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Así es como nos consideraban los judíos, a nosotros, los que no somos judíos, a los gentiles. Pero Pablo dice, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! De modo que somos santos, hermanos, y miembros de la familia más importante de todas. No los Rockefeller, no los de Bill Gates, no. Somos miembros de la familia de Dios. No hay más alto honor. Y esto es muy importante porque es Dios mismo quien lo dice. Pero, ¿saben? Es muy interesante lo que el apóstol sigue diciendo a continuación. Y es justamente donde yo quiero que prestemos atención. Es de lo que yo le quiero hablar en esta ocasión. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí habla de edificados, de construidos. Edificar o construir es como hacer un edificio. Habla de eso. Nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, un edificio cuyos cimientos fueron los apóstoles y profetas. Es decir, es una referencia a que la iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Los apóstoles y profetas fueron los que escribieron la palabra de Dios. Así que la iglesia está edificada sobre los documentos que tenemos aquí en la palabra de Dios. Este es el fundamento. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Sobre la palabra de Dios está edificada la iglesia. La iglesia no está fundada sobre cimientos filosóficos, ni sobre cimientos científicos, ni sobre cimientos siquiera religiosos. No. La iglesia está edificada sobre las sagradas escrituras, sobre la palabra de Dios, a la que es la palabra de Dios la que debe regir la vida de la iglesia. La iglesia debe moverse en base a las sagradas escrituras. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que creamos, todo lo que hagamos como iglesia debe estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la piedra angular, el verdadero fundamento de la iglesia, porque si el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, recuerden que Cristo es la palabra de Dios hecha carne, encarnada. Y el verbo, es decir, la palabra, se hizo carne. Por tanto, la iglesia está fundamentada sobre Cristo y su palabra. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Esto es muy interesante porque sabemos que hay quien quiere quitar a Cristo como fundamento y poner al Papa. Pero la iglesia no está fundada sobre el Papa. La iglesia está fundada sobre Cristo, sobre las sagradas escrituras.
Algunos erróneamente creen que el sacerdote o lo que diga, o el pastor. No. Es Cristo, es su palabra, el verdadero fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro que el que está puesto. Es justamente estudiando la palabra de Dios que llegamos a pasajes como este, en el que se nos dice, hablando de Cristo, que en Él, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Es decir, la iglesia es un edificio que sigue construyéndose. Pero es una iglesia que se sigue construyendo no indefinidamente, porque Dios ha establecido un tiempo en el cual va a terminarse ese tiempo de la gracia en el que ahora mismo estamos. La iglesia todavía está en construcción. Dios sigue poniendo piedra sobre piedra, construyendo la iglesia. Pero cuando el Señor diga hasta aquí, Cristo vendrá a llevarse a su iglesia. Y ya va a ser muy complicado. Por tanto, en Cristo se va construyendo el templo, se va construyendo la iglesia, se va edificando. Un edificio bien coordinado, creciendo, con un objetivo, para ser templo santo en el Señor. En quien vosotros también, dice Pablo, vosotros, tú, yo, el hermano Pedro, mis hermanas que están aquí, somos juntamente edificados también para morada de Dios en el Espíritu. Repito esta frase porque a veces leemos y como que no nos entendemos muy bien lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo nos está diciendo ahí que somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios mora en la iglesia. Dios mora en ti. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo con estas palabras. La iglesia es un edificio, un templo santo, edificado para que Dios viva en él, para morada de Dios en el Espíritu. Dios mismo vive en la iglesia. Porque ese es su deseo, porque así lo ha querido Dios. Eso significa que si tú eres iglesia, tú eres templo de Dios. Dios vive en ti. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. Pueden comprobarlo. O anótenlo y después lo miran en casa. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Ahí dice la palabra del Señor. ¿No sabéis? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Déjenme preguntarle algo. ¿Eres templo de Dios? ¿Vive el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Te guía el Espíritu Santo, como decía Pedro antes? ¿Estás seguro de que estás caminando en la dirección en la que el Espíritu de Dios te guía? Dime, ¿te advierte el Espíritu para que no peques? ¿Te habla Dios cuando te dice por ahí no, sino por aquí? ¿Te corrige si lo haces? ¿Te constriñe el Espíritu Santo cuando haces algo que no debías hacer, cuando dices algo que no debías decir, e incluso cuando piensas algo que no deberías pensar? El Espíritu Santo está en nuestras vidas justamente para eso, para guiarnos. Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo en el que el Espíritu Santo de Dios vive. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres un hijo de Dios. Porque escrito está, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Esos son hijos de Dios. Y también en 1 Corintios 6, 19, que es otro pasaje en el que Pablo insiste en esto. Cuando vemos que un tema se repite una y otra vez en la palabra de Dios, es porque Dios le da mucha importancia a eso. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, de modo que le glorifiquéis, porque son de Dios. Así que teniendo en cuenta que somos un templo santo en el que Dios vive, ¿no creen ustedes que debemos mantener la santidad que nos ha sido concedida por fe en Cristo Jesús? Cuyo espíritu, que es también el Espíritu Santo, vive en nosotros. ¿No debemos nosotros mantener la santidad? Hermanos, debemos vivir de tal modo que Dios se sienta a gusto en nuestro hogar, en el hogar que le hemos preparado para Él, es decir, en nuestra vida. Es importante que vivamos de tal modo que Dios se sienta a gusto con nosotros. ¿Qué haces tú? Perdón. ¿Qué haces tú cuando estás en un lugar y no te sientes a gusto? ¿Te marchas? No permitas que Dios se vaya de tu vida porque le haga sentir incómodo, porque viva de tal modo que Él no se sienta a gusto contigo. Pregúntate, ¿se sentirá Dios a gusto en mí? ¿En mi vida? ¿Soy yo realmente un verdadero templo santo? ¿Procuro agradar a Dios en todo lo que hago? ¿Le doy importancia a las cosas de Dios? ¿O solo le doy importancia a las cosas del trabajo, de la familia? Hay quienes afirman ser cristianos y no dan importancia a las cosas de Dios, con lo cual lo único que demuestra es que en vez de ser cristianos, simplemente son unos mentirosos. El cristiano que de verdad lo es alguien que da importancia a las cosas de Dios. Es alguien que obra conforme a la voluntad de su Señor, porque quiere agradar a Dios. El apóstol Pedro también nos habla de este mismo tema. Repito, cuando la Biblia nos habla muchas veces de algo, es porque es importante. Y esto lo es, hermano. Vayamos a la Biblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Acercándoos a Él. 1 de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermoso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cristo es la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquellos que menosprecian al Hijo de Dios son tan necios que no quieren reconocer la importancia de su locura, pero tarde o temprano lo descubrirán y será entonces cuando les llegue el lloro y el crujir de dientes, como dice el Señor en Mateo 13:41, ¿no? Ahora fíjate que Pedro añade, vosotros también. O sea, Cristo es la piedra viva que desecharon los edificadores, pero dice, vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos piedras vivas. Juntos formamos la iglesia. Dios va poniendo piedra sobre piedra. Una casa espiritual. No hablamos de templos de paredes de madera o de piedra. No. Hablamos de un templo espiritual. También habla el apóstol Pedro ahí de un sacerdocio santo. Porque somos responsables, hermanos, de que Dios sea adorado, de que Dios sea glorificado en nuestras vidas y también en nuestro entorno. Yo quiero fijar vuestra atención sobre la exhortación del apóstol. Sed edificados. Vosotros también, sed edificados. Y esto quiere decir que nos debemos dejar trabajar por el arquitecto que dirige la obra, que es Dios. Él construye. Él quiere edificarnos y nosotros debemos ser edificados. Dios trabaja con tu vida y con la mía. Nos quiere perfeccionar a fin de que encajemos bien en su edificio, en la iglesia. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez cómo se construye una casa de piedra o un muro de piedra. Aquí en Fuerteventura hay muchísimos, por donde quiera que vaya, ves muros de piedras. ¿Saben? Cuando los canteros están preparando la piedra para colocarla en el muro, ellos tienen unos martillos gruesos que por un lado son planos y por el otro lado son muy puntiagudos. Y son martillos pesados. Y con esos martillos ellos cortan la piedra para que encaje una sobre otra y quede una pared, que hacen una pared donde no entra un dedo. Lo hacen perfecto. Pero para que encajen esas piedras, a veces deben golpearla, deben cortarla, quitarle aquellas aristas que impiden que encajen con otras piedras. Y del mismo modo, Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja en tu vida y Dios trabaja en la mía, quitándonos aquello que nos impide tener comunión los unos con los otros. Aquellas cosas que nos estorban para que podamos ser juntos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y los martillazos duelen. Cuando Dios trata con tu vida, a veces Dios nos hace doler. Pero son martillazos necesarios para que seamos edificados, para que encajemos bien en su pueblo, bien en su cuerpo que es la iglesia. Algunos cristianos no se ven trabajar por Dios y por eso nunca terminan de encajar en la iglesia. No quieren dejar aquellas cosas que Dios quiere que dejen. Dios les golpea, pero ellos siguen otra vez en lo mismo y nunca llegan a encajar. Dios quiere seguir trabajando en tu vida y en la mía, para que juntos formemos ese edificio santo, ese templo santo, esa morada de Dios en el Espíritu. Por último, el apóstol Pedro habla de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Bueno, yo quiero aclarar que Él no te pide tu dinero, ni Él está interesado en lo que tú puedes hacer por Él. Dios está más interesado en lo que Él puede hacer por ti. Se trata de sacrificios espirituales, no materiales. Si alguien te habla de que tienes que sacrificarte físicamente, o tienes que sacrificar tu dinero, tu casa, tus cosas, no te está enseñando la verdad. Dios pide sacrificios espirituales. No sacrificios de animales, ni sacrificios de otro tipo. Sacrificios vivos. No te pide tus tierras, no te pide tu casa, ni tus anillos de boda, no te pide nada de eso. Dios no está interesado en eso. ¿Para qué quiere Dios eso? Pero sí está
interesado en que tú te sacrifiques, espiritualmente hablando, que dediques tiempo a la oración. Porque a veces vive tan ajetreado que no tienes tiempo para Dios. Y si estás tan ocupado que no tienes tiempo para Dios, estás más ocupado de lo que Dios quiere que estés. Tienes que sacrificarte, hermano. A veces ves demasiada televisión y no quieres sacrificar eso para Dios. Y tienes que sacrificarlo. Es un sacrificio espiritual. Tienes que dedicar tiempo al estudio de la palabra. Para que no seas un ignorante, ni un niño llevado por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, hermano. Tienes que conocer la palabra de Dios. Tú no puedes depender de lo que simplemente te enseña Pedro o te enseña el pastor. No. Tú tienes que aprender a conocer la Escritura por ti mismo. No obstante, Dios ha puesto en su iglesia pastores y maestros para perfeccionar a los santos, es decir, para seguir quitando las aristas para que podamos ser bien encajados en la iglesia. Pero tenemos que presentar a Dios sacrificios aceptables por Él. ¿Ayudas a tu prójimo? ¿O más bien eres un cristiano egoísta? Porque si eres un cristiano egoísta, no encajas en la iglesia. Nos agradan que otros se sacrifiquen por nosotros, pero a veces no somos dados a sacrificarnos por los demás. No damos nada por nada ni por nadie. Pero ya ven que Dios nos exhorta a presentar sacrificios vivos, agradables a Dios. Porque ese es nuestro culto racional, como dice Pablo en Romanos 12. Debemos presentarnos ante Dios con sacrificios espirituales aceptables, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Nuestra misión no es solamente ser una piedra más en el edificio de Dios, que es la iglesia, sino que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, algo que podemos hacer para contribuir a la edificación de la iglesia. Tú puedes y debes contribuir a la edificación de la iglesia. Dios nos da a cada cual la capacidad de poder ayudar a que la iglesia siga siendo edificada. Pablo habla de dones espirituales. Se trata de alguna gracia que Dios nos concede a fin de que podamos edificar su iglesia. Y quiero que vengan conmigo a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, Pablo le está hablando a los corintios, pero oiga, también nos está hablando a nosotros. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones, las capacidades que Dios nos da, no es para sentirnos orgullosos, no es para inflarnos a nosotros mismos, no es para discutir con el hermano de que somos más que él, porque tenemos un don y el otro no. No. ¿Verdad que algunos reciben hermosos dones? Y muchos acaban desperdiciándolos, o usándolos mal para su propio provecho, en vez de para el provecho de la obra de Dios. Esto ha pasado muchas veces con cantantes, con pastores y maestros, pero también con muchos cristianos, con muchos creyentes que menosprecian la edificación de la iglesia.
Poco más adelante, en el versículo 26 de ese mismo capítulo 14 de Corintios, dice Pablo: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y dice: hágase todo para edificación. Hay quien cuando actúa en la iglesia lo hace para hacerse notar, o para menospreciar a alguien, o para criticar a otro. Pero todo lo que hagamos en la iglesia debe tener como objetivo edificar a la iglesia. Conozco hermanos que parece que no han sido hechos para edificar, sino para destruir, que es lo contrario de edificar. El antónimo de edificar es destruir. Hay creyentes que solo saben criticar lo que otros hacen. Ellos no hacen nada, solo critican lo que otros hacen. Pero ellos no hacen nada para edificar la obra de Dios. Esos son aquellos que son tropiezos para los demás, y de los que el Señor Jesucristo dijo que más les valía atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Está escrito en Mateo 18:6. Hermano, cada uno de nosotros debemos agradar a nuestro prójimo para edificación. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque Dios quiere edificar su iglesia. Y queriendo edificar su iglesia, como decía antes, Dios capacitó, llamó y capacitó a algunos para servir a los demás. Y los puso como pastores y maestros en la iglesia. Los capacitó para soportar las críticas, para dedicar más tiempo, mucho más de su tiempo y esfuerzo para el bien de la obra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores no estamos simplemente para molestar, no estamos simplemente para corregir o para enseñar, no estamos para dar biberones. Estamos para edificar. Somos templo de Dios, hermanos. Hagamos que Dios se sienta a gusto en nuestras vidas. Hagamos que Dios se sienta complacido de cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor miró a su Hijo, dijo: he ahí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Ojalá Dios pueda decir eso también de cada uno de nosotros. He ahí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para ello nosotros tenemos que seguir los consejos de la Escritura. Tenemos que seguir los consejos de la palabra de Dios. Nos ha sido dejada esta palabra hermosa para que, siguiendo sus instrucciones, nosotros podamos seguir siendo edificados. E instrumentos también de edificación. No solo para que nosotros seamos edificados, sino para que Dios nos use para edificar a otros. Otro pasaje que quiero compartir con ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Con este pasaje quiero terminar, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo repetimos. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Como este
vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras multitud de pasajes que nos aconsejan qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Yo les invito a que tomen las Sagradas Escrituras y cojan un papel, un folio en blanco, divídanlo por la mitad y pongan en un encabezamiento qué debo hacer, qué no debo hacer. Y cojan cualquiera de las epístolas del apóstol Pablo o el Evangelio, o cojan cualquier escrito de la Escritura y pónganse a leer. Y cuando encuentren pasajes como este, escriban ahí qué debo hacer, qué no debo hacer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por tanto, no puedo hablar mal, no puedo usar tacos, no puedo hablar con groserías. Soy un cristiano, soy un templo del Espíritu de Dios, Dios habita en mí. Y soy santo, tengo que mantenerme en santidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debo edificar. A fin de dar gracias a los oyentes, debo dar gracias a los oyentes. Estoy seguro de que si ustedes hacen esto, si no solamente lo escuchan del pastor Nicolás, sino si ustedes llegan a hacerlo, si ustedes cogen el folio, cogen el papel, dividen ese folio, le ponen el encabezado, qué debo hacer, qué no debo hacer, y ustedes toman cualquier libro de la Biblia y hacen ese ejercicio, ustedes estarán edificando sus propias vidas. Y cuando ustedes salgan a la calle serán de edificación también para otros. Porque esa es la voluntad de Dios. Y es así lo que tenemos que hacer. Ocuparnos en nuestra edificación y en la edificación de los demás. Esa es la voluntad de Dios. Ahora la cuestión es ¿qué vamos a hacer? ¿Haremos caso a Dios o no le haremos caso al Señor? ¿Escucharemos este sermón como uno más o prestaremos atención y haremos aquello que Dios nos demanda? Hermanos, si hacéis la voluntad de Dios, Dios os bendecirá. Y si no, Dios os lo demandará. Así que sea como fuere, a Dios toda la gloria. Oremos, pidámosle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra, que Él nos ayude a ponerla por obra, porque realmente Dios no nos habla simplemente para distraernos, sino para seguir moldeándonos, para que encajemos bien en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para que encajemos bien en el edificio que Dios está construyendo. Porque si no encajamos y no nos dejamos edificar por Dios, no nos dejamos modelar por Dios, ¿saben qué es lo que hacen los canteros cuando una piedra no se deja modelar? La tiran a un lado, la desechan. No quieras ser tú reprobado por Dios. Déjate modelar. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude. Porque el espíritu está dispuesto, pero a veces la carne es débil. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en el espíritu para que juntos podamos ser de edificación. Esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tú y yo debiéramos hacer. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias por el amor con que tú nos has amado. Gracias por dejarnos tu palabra para poder meditarla, profundizar en ella, Señor. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos allá en Iztapalapa y bendice, Señor, a mis hermanos en todo el mundo. Todos los que vean este vídeo puedan ser edificados, puedan ser estimulados a esforzarse para encajar bien, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos, Padre, danos la capacidad, la fuerza necesaria, la sabiduría para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Glorifícate, Señor,
Tú que habitas en nosotros, sigue trabajando en nosotros. Si es necesario, Señor, martilléanos, pero ayúdanos. No queremos quedar fuera de tu edificio, que es la iglesia. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Una vez más quiero agradecer al Señor, hermanos, la oportunidad hermosa de poder compartir este tiempo con ustedes. Y les deseo de todo corazón que Dios les siga edificando. Un abrazo para todos. De Montaña, mami, para acá. De Lauri, ven para acá. Un abrazo de todos nosotros para ustedes. Queremos de verdad, de todo corazón, que Dios les bendiga mucho. Es el deseo de nuestro corazón, pero es también el deseo de Dios, edificarnos mutuamente. Pues sí, hermanos, creo que es claro. A ver, ¿quién nos, ya los tienes? Sí, los tengo. Ah, pues tráetelos. Pues queremos mandarles un saludo, un gran abrazo a todos. Pues saben que no estoy allá por las restricciones de los contagios y bueno, no hemos podido abrir la iglesia, pero pues tratando de aprovechar bien el tiempo, estamos aquí con el pastor Nicolás para aprender otro poquito lo más que se pueda, para sobre todo convivir con nuestros hermanos de aquí de Fuerteventura, con el pastor Nicolás, la hermana Montaña, el pastor Andrés, la pastora Katia, Ana Ruth, que hoy predicó muy bonito. Les recomiendo que vean, se den una vuelta por el canal del pastor para que vean ese sermón que nos dedicó Ana Ruth, muy bonito. Debemos de tener en cuenta que no hay que estarnos excusando para muchas cosas que evitamos. Y bueno, y pues queremos mandarle unos saludos a los que se conectaron el día de hoy. Claudia Ríos y Damián. A mi hermana Claudia Ríos, su hijo Damián, le mandamos un gran abrazo. La hermana Cristina y el doctor Alejandro. La hermana Cristina, que me acaba de mandar que falleció ahí alguna persona cercana a ella, pero pues bueno, Dios la consuele. Dios la consuele. Y le dé la capacidad de consolar también a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Exacto. Para la hermana. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. ¿Me dejan que lo lea? Sí. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Más claro no se puede. Ay, Dios. Bueno, pues también Elías Ábalos, Johnny Albino, la hermana Gisela Mayorga, María Elena Segura, Jaimito Sánchez, Dora Nidia Núñez, que es la mamá de Sergio, ¿no? Ujú. Sergio también, Angelita Rincón, Laurita Cárdenas, Alex Almaraz, Luisa Rodríguez Gaitán, Raúl Gutiérrez, son los que alcancé a ver. A mis hermanos también, dice Luisa Rodríguez Gaitán, allá en Laredo, Texas. Buenas tardes, Pastor Nicolás y hermano Pedro, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente, igualmente, hermana. Mi hermano Raúl Gutiérrez Mendoza, toda su familia, le mandamos un gran abrazo. Es un gusto verles a la distancia, pero tan cerca en espíritu, queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo. Elías Ábalos nos manda saludos, igualmente, querido hermano. Johnny Albino, Apolonio Lagos, gracias hermanos. Sí, las excusas es lo que decía la hermana Ruth en la mañana, ¿no? Y gracias por el versículo, dice la hermana Cristina, que gracias por el versículo. Ahorita pues ya no puedo ver más aquí, pero a todos ustedes muchas gracias. Gracias por darse este tiempo de estudiar con nosotros la palabra, de tener un culto
a nuestro Señor, que es tan importante. Que ustedes cuídense mucho, traten de hacer lo correcto, déjense guiar y no tengan su Biblia ahí nada más empolvándose en la gaveta hasta el próximo domingo, no, úsenla, léanla, lean un versículo, escojan un evangelio, escojan una epístola y léanla poco a poco, vayanla leyendo, un capítulo diario, quizás 5 versículos diarios. Poco a poco van a ir teniendo ese hábito, pero eso les va a alimentar la vida, les va a hacer de bien y van a ustedes poder irse dando cuenta que Dios les va a permitir conocer cuál es la voluntad de Dios para sus propias vidas. Así es que pásenla muy bien, hermanos. Pastor. Dios les bendiga muchísimo y bueno, sean fieles a Dios porque Dios nos ve. Así es. Amén. Dios los bendiga. Bendición.